Ok, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes en realidad. A ver, necesitamos aprender bien cómo hacer esta tablita. Ya les había dicho de que si no aprendes bien esta tabla vas a tener serios problemas en el desarrollo de la asignatura en las próximas semanas. Y en el examen te han detectado algunos errores terribles en algunos casos y en algunos otros casos por haber, imagino yo, entendido no bien la parte teórica. Entonces quiero conversar con ustedes algunos detalles para mejorar esto, porque si no van a tener problemas en las siguientes clases, ¿ok? Tenemos un conjunto de datos. Lo primero que hay que hacer es calcular n. Se puede hacer marcando todo y viendo aquí el total, 64. Pero es mejor usar la función contar. Le doy clic a contar, marco, cierro paréntesis y me da el número total, 64 en este caso. El número máximo, igual, marco todo, cierro paréntesis. El número mínimo, igual, selecciono toda la base, cierro paréntesis, listo. Y la diferencia entre máximo y mínimo se conoce como rango. Ok, en el caso de K, si bien es cierto, hay algunas fórmulas, la de Star es la de Portugal, para poder calcularla, habíamos conversado el día del examen de que muchas veces cuando se aplican estas fórmulas, digamos, en lugar de ayudarnos a interpretar la información, lo que hacen es dificultarnos el análisis de los datos, ¿no? Entonces lo ideal es entre 5 y 15, pero eso es relativo, se puede manejar. Lo que habíamos visto también es que si el K es dado, se te da el K, tú tendrías que ajustar el C de tal manera que se cumpla la condición que K por C tiene que ser y mayor o igual que R. Mientras esta condición se cumpla, la tabla va a reunir los parámetros mínimos exigidos en su elaboración, así que ahí no vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces digamos, yo les pido un K5, entonces calculas el C o el amplitud, como quieras llamarle, tiene que ser 12. Otro error frecuente es de no redondear el valor de amplitud. Si los datos tienen números enteros, tú debes trabajar con números enteros. Y el 12 en este caso es un número entero. Muchos han usado esta opción para redondear o no redondear y eso les ha traído problemas porque el no redondeo hace que la suma no cuadre, que la frecuencia no cuadre. En muchos casos les ha pasado. Si bien es cierto en la pregunta 1, si no redondeabas no cuadraba, en la pregunta 2 sí. Pero eso es excepcional, entonces es mejor asegurarse redondeando el dato, ¿ok? Y recuerden que debe tener decimales solo si la base de datos tiene decimales. El límite inferior, ya sabemos, el valor mínimo. El límite superior es el mínimo más c. La teoría dice también de que el límite inferior tiene que ser el mínimo menos 1, ¿ya? Pero esos son, digamos, algunos matices que hay en la elaboración. Si ustedes hacen lo que yo les estoy explicando, yo no tengo problema. Pero si alguien por ahí leyó un poco más y me determinó que el límite inferior es el número mínimo menos 1, tampoco hay problema, como hay un caso que lo han hecho así, ¿ya? Tampoco hay problema. Seguimos haciendo las filas o los intervalos, más el valor de C. Vamos a sellar el valor de C para poder hacer el arrastre. Y tenemos las 5 columnas. Mínimo 32 coincide, máximo 92 coincide. Se les había dicho también de que el número máximo tiene que estar necesariamente en el último intervalo. O cerrando el intervalo o en el intervalo. Lo que no puede pasar nunca, que también lo he dicho, es que la última frecuencia sea cero. Eso no puede pasar, porque si la frecuencia es cero, entonces ¿qué cosa hace esta fila aquí? La tendría que eliminar. Entonces, tampoco puede ser cero. ¿Ok? En la marca de clase también han tenido problemas. Marca de clase es la suma del inferior más el superior entre 2. ¿Qué les dije que iba a pasar? Que algunos iban a sumar el inferior más la mitad del superior. Y eso ha pasado en un par de casos. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de la frecuencia también han habido errores. Mira lo que han hecho ya. Han marcado la zona, han puesto frecuencia, han marcado la base, punto y coma. Primer error. Han marcado la marca como grupo de verificación. Error. No es la marca, es el límite superior. ¿Ok? En otros casos, marcaron el límite superior, pusieron el paréntesis y ¿qué creen? En vez de marcar Control Shift Enter, marcaron Enter. Y miren qué pasa cuando marcas Enter. Aparece una fila más. Y ese es un error.
tiene que marcarse Control Shift Enter. Vamos a hacer Control Shift Enter. Ok. Marcamos todo. Frecuencia. La base. Punto y coma. Ahora, el punto y coma y la coma depende de tu versión, ¿no? Paréntesis. Control Shift Enter. Y ahora sí. Debería ser así. No así. Y en varios casos he visto que han cometido el error. El HI, hay que sumar esto para verificar. Verificamos que son 64. ¿Sí? El HI es la frecuencia individual entre el total de datos. Bloqueo para poder hacer el arrastre. Y listo. Otro tema también. No es necesario pues tener tantos decimales, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene que yo presente esa cantidad de decimales? Con 2 decimales o un decimal es suficiente. ¿Qué cosa era el P? No era otra cosa que el HI en forma porcentual. ¿Ok? Y esto también hay que repetirlo acá, las sumas. Este también tiene que ser porcentaje. Ok. La frecuencia acumulada era la primera frecuencia. La segunda era la primera frecuencia más la segunda de la frecuencia simple. Y esto lo podía arrastrar y listo, no había ningún problema. Y el Excel me da la opción de poder repetir lo mismo en las otras celdas. Es decir, lo que yo he hecho acá, sumando 3 celdas de la izquierda, si yo hago lo mismo acá y suma 3 celdas de la izquierda, sería el HI. Y si hago lo mismo acá y suma 3 celdas de la izquierda, sería el PI. Entonces yo podría arrastrar esto y automáticamente tendría todas las sumas. ¿Ok? Todas las sumas. Es importante saber hacer la tabla. Si no sabes hacer esta tabla, vas a tener serios problemas. Y en el examen varios me han demostrado que no conocen cómo se hace la tabla. Y esto les va a traer grandes dificultades en el desarrollo de la asignatura a partir de esta semana. Igual con los gráficos. En el eje X de los gráficos, en algunos casos se coloca la marca. En otros casos se coloca el intervalo. ¿Ok? Tengan cuidado. Igual en el histograma. El histograma es un gráfico de barras, pero las barras están pegadas. No hay espacio entre ellas. Entonces, les voy a dejar este Excel también. Aprendan a hacer la tabla. Y no solamente aprendan, sino en el menor tiempo posible. ¿Ok, chicos?